buenas tardes a todos. Soy Ramón Morell, como veo que algunos nombres ya los tengo reconocidos, y bienvenidos a este webinario de KTM sobre el petróleo, sobre cómo operar en el petróleo desde la perspectiva técnica y fundamental. Gracias por estar aquí y vamos a comenzar. Sabéis que por el chat podéis ponerme cosas. Podéis ver la pantalla, ¿verdad? En la pantalla mía. Me imagino que escucharme, por supuesto, y únicamente confirmar la pantalla. Sí, vale, estupendo. Genial, pues muchas gracias. Vamos a comenzar. El asunto del petróleo es algo impresionantemente interesante y el tema es que siempre cuando empezamos a operar en el mercado, en este tipo de productos, nos metemos en lo que más conocemos, en la parte de las acciones, en los índices. Luego ya empezamos a darle vueltas al Forex, que es apasionante. Y luego algún día alguien dice, oye, pero si es que se puede hacer un buen trading en el oro, en el petróleo, en las materias primas en general, pero representadas por estos dos sujetos en fundamental. Y pues es verdad. Es verdad y además tenemos ahora mismo una ocasión magnífica para hacerlo porque están pasando muchas cosas. Y cuando pasan cosas, pues hay oportunidades. Por esa razón vamos a hablar hoy del petróleo. Vamos a ver qué enfoque se puede dar para un trading efectivo en el petróleo. Pero antes, lo que quiero decir es ¿qué es el petróleo? ¿Qué es el petróleo que operamos en los CFDs? Que no es el mismo que el destilado del petróleo que ponemos en el coche, obviamente. Y vamos a decir que es un activo financiero. El petróleo, el crudo, es un activo financiero que viene a ser parte de ese grupo que se llama materias primas, que en inglés es commodities. Y refleja en realidad al contrato de futuro del petróleo. Es decir, sabéis que en el petróleo hay un pago al contado, de ahí pues yo quiero comprar tantos barriles ahora, spot, que se llama. Y luego otros, la mayoría de los compradores, lo que hacen es comprar el contrato de futuro con entrega, que es en un mes y en 3 meses. El futuro general es el activo a 3 meses, pero ahora mismo en el tema financiero se utiliza el futuro con activo a un mes, futuro a un mes. Y este es el verdadero subyacente del que nosotros sacamos el contrato de futuro que se opera en este tipo de plataformas. Esta es la plataforma de KTM, que es una magnífica plataforma, MT4, para mí es lo mejor que he encontrado. Hay otras, está Ninja Trader, hay otras un poquito más antiguas, y está MT5 también, por delante de MT4, pero en realidad la que se ha consolidado como la plataforma estándar del mercado es MT4. Y es donde la mayoría de las aplicaciones se han desarrollado y los expertos y todo este tipo de cuestiones. Y es altamente recomendable porque además funciona de maravilla en el móvil para poder operar con él también directamente. Esta es la mía. Y la mía yo lo que tengo, ya lo sabéis los que asistís a todos los webinarios que hacemos. Esta es la parte de los índices bursátiles. Aquí tengo el DAX y aquí abajo tengo el Dow Jones. Podría haber puesto el SP o el Nasdaq. Me gusta el Dow Jones, sobre todo porque la horquilla es más cómoda que la del SP. Este es el eurodólar como representante de las divisas y este es el Bitcoin como representante de las monedas virtuales. Pero también pongo ahí el dólar yen y algunos otros. Y en esta parte de aquí tenemos las materias primas. Aquí arriba está el oro, que como sabéis se escribe XAU, que es el cruce entre AU, que es oro, y US dólar, porque se hace como si fuera sobre el dólar, como si fuera un par oro-dólar, que lo es, porque está cotizado en dólares. Y este de aquí abajo es el que va a ser objeto de atención y tratamiento esta tarde, y es el amigo Brent. La verdad es que Brent es uno, y tenemos otro en la ventana de observación del mercado, que se llama West Texas. West Texas es el petróleo que se cotiza en Estados Unidos, como el Brent es el petróleo que se cotiza en Europa. Los dos petróleos son del tipo de ligeros, que se llaman, de alta calidad, y un petróleo se clasifica por el API. Pues es una cuestión que dice que es la gravedad, es el grado de dulzura, amargor, y el que más se produce en general es el amargo, y que es este. Perdón, que es el otro. El que más se produce para la venta en refinados es este, que es el dulce, y es el que se produce en Estados Unidos, en el Mar del Norte Europeo, en África, en Asia, etc. Los dos son ligeros y dulces, aunque el West Texas es un poco más ligero y dulce que el otro. Eso es como si metiéramos el dedo y lo probáramos, qué asco. Pero en realidad estos dos son los cotizables y este es el que hace referencia en el mercado europeo
y el otro el que hace referencia en el mercado americano. Lo voy a traer aquí y lo voy a poner donde tengo el Bitcoin. Y ahora ya tenemos los dos petróleos juntitos. En realidad, lo que voy a hacer va a ser centrarme en ellos dos esta tarde, por lo cual vamos a ir cerrando los demás para poder centrarnos en lo que nos interesa en el objetivo de hoy, que es el petróleo. Y si pongo uno encima de otro, por hacer una referencia a sus movimientos, que pueden venir bien, voy a cerrar mi ventana de terminal, que está ganando. Vale, sí. Vamos a cerrar la ventana de terminal, y así ya tengo más hueco, y podemos ver los dos. Y si los pongo en plan mosaico, también podemos verlo así. Este es el Brent y este es el West Texas. La diferencia entre los dos es a nivel de oferta de cada uno de ellos y de demanda de cada uno de ellos. En realidad la oferta sigue siendo la misma. Básicamente lo que nos interesa es ver cuál es el precio financiero en el que podemos operar cada uno de ellos. Lo más importante es que en este tipo de activos, que son las materias primas, hay el lado de la oferta y el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, todos sabéis que el petróleo ha sido un activo o un instrumento que ha cambiado muchísimo su cotización. Si vamos a los gráficos, o este mismo, vamos a los gráficos mensuales y ampliamos esto, pues vemos que desde el 2003, que cotizaba en niveles de veintitantos dólares el barril, porque esta es la cotización de un barril, hemos llegado a alcanzar unos máximos razonablemente bonitos, por aquí arriba, de más de 140 dólares el barril, casi 150 dólares el barril, para después volver a bajar a niveles bastante reducidos, volver a subir sin llegar a tocar esos niveles, pero por superando los 100 dólares el barril, y después ya una cotización intensamente a la baja, hasta que en los últimos tiempos, estos son meses, con lo cual tenemos aquí un par de añitos, estamos casi 3 años, estamos viendo otra vez una subida del precio del petróleo. Desde la perspectiva fundamental, las cuestiones que nos interesan es ¿por qué ha pasado esto? Porque nos va a permitir entender qué puede pasar en el futuro. El fundamental es muy importante en el trading normal, pero es muy importante, mucho más importante en el trading del petróleo, de las materias primas. Preguntas. Una pregunta, un contrato que son 100.000 unidades en Forex en el petróleo, más o menos, ¿cuánto es? Lo vamos, mira, lo tengo yo aquí abajo, lo vemos ahora. Cuando vaya a hacer la operativa, Josep, lo vemos, porque voy a hacer un poquito de operativa y vamos a ver mis posiciones abiertas también y lo vais a ver. Funciona igual que los demás, pero no igual que el Forex. Ahora lo veréis. Como estaba diciendo, el petróleo se mueve en estas coordenadas y en estas coordenadas que decimos, lo que ha pasado con él es que durante un buen tiempo, desde 1960, que se montó la OPEP, ha habido una regulación de la oferta. La demanda ha ido creciendo porque los países se han ido desarrollando y, por lo tanto, cada vez hay más necesidad de crudo como combustible. Pero la oferta se iba controlando, no reduciendo, se iba ampliando también, pero se iba controlando por los países miembros de la OPEP. Cuando esto ha ocurrido, y hemos llegado a este momento aquí arriba, es porque estaban realmente restringiendo la oferta cuando había muchísima más necesidad de petróleo. ¿Qué pasó? Pues que a partir de este momento entró Estados Unidos en acción. Y esa entrada de Estados Unidos es que empieza a producir petróleo a mansalva y esa necesidad... Estados Unidos era el país número 1 de compra de petróleo, de demanda de petróleo. A partir del momento en que empieza a producir a mansalva, que ya producía fuerte antes, pero empieza a producir muchísimo más, lo que provoca es un desprendimiento intenso del precio del petróleo. Tan intenso que llegamos a esos niveles, como os decía, de por debajo de 40, casi, sí, hemos llegado a un momento por debajo de 40 dólares el barril, viniendo desde 140 y tantos, en pocos meses. A partir de este momento, lo que ocurre es que a este precio hay algunas industrias del petróleo que ya no son rentables, sobre todo las más anticuadas. Y entonces dejan de producir y vuelve a subir el precio del petróleo porque hay menor oferta hasta que llega a niveles altísimos también. Y aquí empiezan las tensiones entre los países de la OPEP y aquellos que se adhieren a las políticas de la OPEP, por ejemplo, como Rusia, y otros países que lo que buscan es que se intente bajar el precio del petróleo porque es carísimo para su propia economía. Eso produce esta otra situación en el año 2014, donde bajamos intensamente, también especialmente porque Estados Unidos quita toda la regulación tan estricta que tenía. Por ejemplo, tradicionalmente Estados Unidos no ha querido vender al exterior su petróleo, no ha querido exportar, pero a partir de ese momento empieza a abrirse la espita de la exportación.
Entonces, si yo tengo dos posibles vendedores y uno de ellos, si es Estados Unidos y además el precio es muy adecuado, pues eso provoca que haya ese incremento de oferta que hace que se regule el precio hacia abajo y hacia más abajo. Y ahora, en los últimos tiempos, lo que vemos es un nuevo remonte. En este remonte, que viene parcialmente por las sanciones de Estados Unidos, ahora recientemente, lo veremos en el corto plazo, a Irán, por la situación de Libia, que es un gran país productor de petróleo, por el colapso de Venezuela, que se está viniendo abajo, siendo el país con mayores reservas conocidas de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudita, y la gente no lo sabe. Y entonces, en estas situaciones, lo que hay es una restricción relativa de oferta para una enorme tirada de demanda que ha sido consecuencia del final de la crisis. Y este es el momento en el que estamos. Ahora se está hablando de que vamos a llegar a niveles de $100 de nuevo. ¿Esa nueva forma de sacar petróleo es el fracking? Sí. El fracking en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo que se está haciendo ya, es ese echarle agua a presión a unas piedras que contienen petróleo dentro de manera que las pulverizan y se extrae ese petróleo. Es una técnica que se decía que era muy cara, lo era, necesitaba una alta infraestructura. En este momento los precios ya son bastante más razonables y muchas de las empresas que empezaron ya tienen prácticamente amortizados los costes y entonces se pone a un nivel muy cómodo para poder operar. Un momentito, por favor. Entonces, perdonad, es que estaba cerrando la puerta que había ruido por ahí fuera. Y entonces, lo que hay es, claro, por eso bajó tanto el precio del petróleo, porque al aumentar la oferta para una demanda que es estable e incrementándose, pues obviamente se viene abajo el precio, porque se puede comprar mucho más en muy buenas condiciones. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, en este momento, lo que tenemos es lo contrario, tenemos un tirón de la demanda importante y no una explosión de la oferta. Y sube el precio. Si lo vemos un poco más corto, por ejemplo, en las velas de 30 minutos, que estas son muy interesantes, aquí lo que podemos distinguir es, pues desde estos últimos días, estos laterales importantes que hay en el precio del petróleo, que parece como que quiere intentar romper hacia abajo o tirar hacia arriba. En el Brent, las referencias siguen siendo, en este momento, los $79 el barril. Todo lo que es alrededor de los 79, como que el mercado lo traga bien, lo asume bien, y además ya está medio compensado prácticamente del todo lo de Irán, las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Irán, que empiezan a tomar efecto el 4 de noviembre y que lo que hace es que ningún país que quiera venderle algún producto o hacer comercio con Estados Unidos puede comprar petróleo de Irán, porque se juega que deje de operar con Estados Unidos. También es verdad que Trump luego ha relajado un poco esa política tan estricta y ha permitido que Irán saque un poco de petróleo hacia Japón, hacia algunos otros países y además ha dicho que habrá algún tipo de no mirar bien lo que se está haciendo en algunos países, es decir, como voy a bajar la mano y que, bueno, pues si hay algo que está bien, pues está bien. Y no sé si mientras no sea mucho se puede hacer. Por eso baja tanto el precio, la sanción ya está descontada. La sanción está prácticamente descontada. No está descontada en el ánimo de los mercados bursátiles. Es curioso. Es uno de los temas que pesa en el ánimo de los mercados bursátiles, pero no en el del petróleo, donde está bastante descontada, porque hemos llegado ya a superar en algún momento, como antes, los niveles de, antes hace unos días, los niveles de $80 el barril, cuando ya se sabía que era cierta la sanción y ya estábamos previstos para su implantación. Es decir, que es un factor a tener en cuenta, pero ya no hay que tenerlo tanto en cuenta en el movimiento inmediato del petróleo. Lo que quería llamaros la atención es, cuando vemos este tipo de situaciones, lo primero es acudir a la parte fundamental. ¿Qué está pasando en el mercado? Porque a lo mejor algún factor externo me está influyendo en la caída de los precios, por ejemplo, o en la subida del precio posterior. ¿Dónde miro eso? Bueno, pues hay muchas páginas de Internet que tienen esa información. Son páginas muy exclusivas, muy especializadas en el petróleo, pero existen. Y si hacemos ese movimiento de buscar en esas páginas, encontramos algo interesante. Es decir, aquí hay alguna de ellas. A ver, que os voy a poner alguna para que la veáis. A ver si la he cerrado. Si la he cerrado, la vuelvo a abrir y os la enseño. Bueno, hay una de ellas que yo recomiendo, que es
No es la primera, no es la, creo que es la segunda vez que la recomiendo, no la he recomendado habitualmente, para que lo sepáis. Procuro buscar siempre páginas nuevas en todos los sentidos que nos puedan dar una información que nos facilite el trading. Y esta es una de las muy buenas que he encontrado, la del Daily FX. Nos dan información en tiempo real, que es bueno, y nos da una información que ataca a todos los mercados. Entonces nos va dando, pues, qué va pasando en el indicadores que van saliendo en la agenda de datos, nos va diciendo qué está pasando desde el punto de vista político, que tiene su influencia en la parte del mercado, el mercado financiero, en el trading, por ejemplo, lo que ha dicho May, cosas de estas que son interesantes. Pero luego también podemos especializarnos en algunos de los productos. Y en el caso este, bueno, aquí tenemos las cotizaciones, aquí tenemos el precio del petróleo y, a ver, si entramos aquí, aquí tenemos noticias del petróleo. Entonces nos está dando los precios, ahora se pondrá en la página y lo veis, nos está dando los precios de cotización del petróleo. Aquí le llaman el UK Oil, que es el Brent, y aquí US de Estados Unidos Oil, que es crudo, que es el West Texas. Nos da los gráficos de los dos, ¿veis? Que están moviéndose los dos, lo mismo que he puesto yo en mi pantalla, y después, aquí abajo, nos dice cosas interesantes. ¿Qué interesantes son? Pues mira, por ejemplo, que el 24% de las personas están puestas en corto o apuestan por unas posiciones cortas en el petróleo. Apostar por posiciones cortas en el petróleo significa que creen que va a reducirse más su precio. Y bearish, que es la previsión, es lo contrario de hawkish. Y bearish es negativo. Y hawkish, que es como un halcón, es positivo. Con lo cual, en este momento, la previsión general de los clientes, y aquí podemos hablar de cómo se calcula este tema y tal, pero para que tengáis la conclusión ya tomada, es más bien bajista que alcista. Va a bajar un poco más que lo que vaya a subir. Y luego, lo que tiene aquí también es, bueno, aparte de otras cosas que son muy interesantes, los pivot points, cómo se calculan, tenemos los puntos de referencia para los soportes y resistencias. Entonces nos está dando niveles donde puede ser que se apoye, ya sea porque no puede subir más o no puede bajar más. Es una página, de verdad, que os interesa para el petróleo, es muy buena. Y después, aquí tenemos las noticias. Entonces dice, primero las diferencias, si queréis saber por qué una cosa es Brent y otra cosa es West Texas y en qué se basan esas diferencias. Este no era el tratamiento del seminario, con lo cual no hace falta. Y después las noticias aquí mismo, que son todas las cosas que pueden afectar o al petróleo o alguna cosa que realmente después va a afectar al petróleo. O sea que pillaos este tipo de página, tomad nota, es DailyFX. No, creo que estará en español en algún lado, pero a mí siempre me gusta verla en el idioma original porque hasta que alguien la traduce de español ya se ha pasado. Entonces así me encuentro más cómodo. Y bueno, pues es muy buena por esa razón, porque podéis ir a cualquiera de los productos en los que estéis operando y tomar alguna información más de tipo fundamental de fondo que pueda luego permitiros poder hacer un buen trading en él. En este caso, fundamentales durante el día no nos han afectado mucho. Estamos hablando de que estamos moviéndonos en velas de 5 minutos, pues en lo que es la especulación pura y dura que tiene el petróleo habitualmente. Ah, sale en español, genial. Es la especulación pura y dura que tiene el petróleo habitualmente. Pero esa especulación es muy interesante. Ya entramos en chartismo ahora mismo. Y cuando estáis metiéndonos en ello, fijaos lo primero que llama la atención. A ver si puedo conseguir ver aquí dónde ponerlas aquí. Lo primero que llama la atención es que hay movimientos bajistas intensos, ¿lo veis? Y después, sin haber cambiado prácticamente en nada, en poco tiempo, tenemos movimientos alcistas que contradicen el movimiento bajista anterior. Este tipo de Vs, ya sean normales o invertidas, se ven habitualmente en el precio del crudo, ¿eh? Y lo que implica es que tenemos un poco de jugada de vez en cuando para poder sacarle provecho. Claro que nunca lo sabes. Por ejemplo, aquí puede iniciarse, aquí viene una V y se rompe, se aborta la V total, no llega hasta arriba y luego de repente comienza a bajar. Sí, todo esto hay que tomarlo con palillos. Pero es cierto que cuando empieza un movimiento tendencial del petróleo, en muchísimas ocasiones se agudiza, luego ya empieza a corregir y en la corrección no es de repente un velón en sentido contrario, que a veces lo es, sino más bien una zona de congestión como esta y luego ya hacia arriba. Es decir, que aquí nos da el margen suficiente de maniobra para pensar, bueno, mejor si estoy corto, salgo y me pongo al revés y vamos a ver qué pasa. A veces no es así. Aquí ha tenido una vela y luego ha vuelto a caer, pero era una sola vela. Me faltaban las siguientes para consolidar ese subir y no me han venido. Pero también es verdad que cuando toma fuerza
es muy interesante lo que hace, aunque aquí ha habido una gran corrección. Aquí me hubiera saltado las stop loss si llego a estar largo por estos niveles o ya con ganancia por estos niveles. Me hubiera saltado una stop dinámica que tuviera debajo o una stop loss. Vale. Y ahora esperar. De momento no ha roto el soporte que tiene aquí arriba, que va en canal progresión. Pues a lo mejor puedo ponerme más largo, con mucha precaución, porque estamos asistiendo a otra zona que está de reflejo de la anterior. Puede hacer eso mismo y luego ya caer. Y entonces tendríamos una especie rara de hombro, cabeza a hombro, sin llegar a serlo. Entonces, por la perspectiva de análisis técnico, este es uno de los caminos que se pueden trabajar con el petróleo, comprobando que puede montar canales, puede montar figuras técnicas que me permitan poder sacarle algo de provecho. Si nos vamos para atrás, voy a frenar la actualización y nos vamos para atrás, aquí veis otros movimientos. No es lo mismo la madrugada, ¿eh? Me he obviado esta parte porque esto es la madrugada. En la madrugada no interesa operarlo porque hay muy poca gente metiéndose a operar. Entonces, es una cosa muy poco tendencial en general. Sí, hay una tendencia de fondo, pero estos movimientos pueden ser muy contradictorios en cualquier momento y darte un susto, entonces es mejor olvidarlo. Pero cuando está el mercado activo, y en este caso es por la tarde cuando se activa mucho, pero también por la mañana, tenemos jugadas interesantes. ¿Veis aquí este tipo de jugadas así? Todas estas son muy interesantes. Igual que aquí, estos movimientos. Claro, dices, sí, yo me pongo corto aquí y de repente me fastidia porque se pone largo. Es que en cuanto dé la vuelta tienes que salir corriendo, pero ya has tenido un beneficio. Y aquí lo mismo, te pones largo y en cuanto se da la vuelta sales corriendo. Y aquí lo mismo, y aquí lo mismo, y aquí lo mismo. Es que permite mucha jugada de scalping, de hacer cosas rápidas. Por eso es muy interesante operar muchas veces con él. En el día nuestro, el que trabaja desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde como mucho. Pero se puede sacar un buen provecho con él ahí. Esa es una de las recomendaciones que os quería hacer. Pero también se puede utilizar otro tipo de indicadores. Hay muchas cosas que se pueden utilizar. Para eso tenemos todo este surtidito de indicadores que tiene el sistema de MT4, que es maravilloso. En la parte de osciladores hay uno que es muy chuli, que es el MAC. Cuando estamos trabajando con MAC, voy a ponerle algo de color para que se vea bien. Vamos a ver colores. En red, sí, en rojo, perdón. Ahí está. Bueno, pues en realidad lo que quiero hacer es que se vea mejor lo de dentro, que es el principal. El principal lo voy a poner en color azul para que destaque más. Bien, este es el que marca realmente lo interesante para mí en mi forma de operar. Esta parte de aquí, que es el histograma, es el que me dice dónde puedo estar colocado en cada momento. Si nos vamos aquí de atrás para o de adelante para atrás, de la última parte hacia atrás, lo que me estaba diciendo es, veis que cuando en este momento cambia la tendencia, yo estoy aquí abajo, hemos preparado un webinar exclusivo de Mac, lo sé, sí, solamente os voy a dar un toquecito sobre esto. Cuando cambia la tendencia, y eso os invito al webinario especial que hay sobre esto donde puede desarrollarse mucho más. Cuando cambia la tendencia está cambiando aquí también, ¿lo veis? Entonces el Mac no me anticipa, me confirma un cambio de tendencia en la vuelta que me da hacia arriba desde la progresión negativa que ha tenido antes. Me pego el cambio hacia arriba. Aquí me dice, cuando ha cambiado de aquí a aquí, que se mete alcista. En esta estructura que os estoy diciendo me da igual. Lo importante no es si está por debajo o por arriba del cero, del nivel de refracción, sino si hay vuelta o no vuelta de un movimiento anterior. Las vueltas son las que cuentan. ¿Lo veis aquí? Y aquí. Entonces, cuando veo que empieza a corregir, hay que salir, porque me tengo que poner del otro lado y aquí también. Es una fórmula muy sencillita que funciona cuando el mercado es tendencial. Si el mercado cuando el mercado oscila, si el mercado no oscila, la fastidiáis, como aquí, por ejemplo, ¿lo veis? Que esto es de madrugada y no funciona. Hay que verlo en el día nuestro, que es mucho más activo, más intenso y es donde podemos sacar cosas en este tema, aquí. O sea que para que tengáis una idea, al movimiento del precio del petróleo se le puede aplicar perfectamente una consecuencia de análisis técnico que me confirme lo que yo quiero ver arriba. Por ejemplo, vamos a ver, elimino este indicador y puedo hacerle algún otro indicador. Hay uno que es precioso también para poder hablar de él, que es muy fácil de instalar además. Os lo voy a enseñar por aquí, a ver si lo encuentro por aquí. Tenemos a ver si lo habían puesto en este otro, sí, el parabólico. Supongo que lo conoceréis casi todos. El parabólico me está dando señales. A ver si consigo poner los colores para que se vean. Como yo tengo mis fondos en color claro, pues los gráficos suelen venir ya preparados para color oscuro de fondo y entonces no funciona bien. Para empezar voy a quitar las líneas para que se elimine toda cuestión que haya ahí en medio y ahora voy a trabajar sobre los indicadores cambiando colorines para que sea más cómodo. Vamos allá.
el parabólico, editar, Lima, vamos a darle un poco más de fuerza, vamos a ponerlo en azul también y vamos a poner algo de más gordo para que se vea bien. Y ahí está, ¿lo veis? Este es el parabólico. Entonces, también podemos hablar del parabólico en cualquier momento. Y sí, pero no, lo que dice Josep, los indicadores se pueden utilizar de muchas maneras. Lo que pasa es que una vez que te acostumbras a utilizarlos de una y te funciona suficientemente bien, pues es la que aplicas. Pero no significa que el resto de las formas de utilizar los indicadores no sea válida. Hay para todos. Esa es la gran ventaja que tiene esto. En el caso del parabólico, en este caso, por la frecuencia de movimiento, aquí no nos compensa, pero estábamos hablando de que es de madrugada, como os digo. Siempre es mejor funcionarlo cuando ya estamos en el día. Fijaos de atrás para adelante. Me dice aquí, bueno, el parabólico lo que me indica es si tengo que estar largo o corto. Si está por debajo del precio estoy largo, si está por encima del precio estoy corto. Aquí todavía no me ha salido hacia abajo, es decir, técnicamente yo debería seguir estando corto desde los niveles donde me metí antes. Si me empieza en este lado, pues a lo mejor empiezo a estar corto justo en la vela en donde yo estoy largo ahora mismo, en el 2. Pero me dice que esté corto el parabólico. Puede ser que esto quede abortado y entonces enseguida volverá a tirar para abajo y volverá a aparecer más puntuación hacia abajo, me confirma mi tendencia. Puede ser que esto rebote fuerte y el siguiente punto será largo y a partir de ahí tendría que darme la vuelta yo y asumir una pérdida si esto ocurre por encima de la posición corta que teóricamente habría entrado. Es muy bueno para funcionar, fijaos cuando hay un recorrido largo, cómo me da el provecho. Y me dice, aquí sí, aquí dices, sí, claro, pero es que ha empezado, te he dicho a ti que salieras de corto aquí cuando podías haber salido aquí. Esa es una costumbre que tiene mucha gente, de decir, voy a aprovechar hasta el último punto. ¿Para qué quieres aprovechar hasta el último punto si puedes tener más fallos? Métete cuando el indicador te indique que te metes. Y si no has podido aprovechar esta caída, esta remontada desde aquí hasta donde realmente pudiste entrar largo, que fue aquí, da lo mismo, porque me está dando todo este juego hasta aquí. Si es que, ¿qué más me da que estos primeros puntos me sirvan para precisamente confirmar que voy en la dirección adecuada? El parabólico, lo que tienes normalmente en el parabólico, los que vienen por defecto siempre en los indicadores, mirad, lo tenéis aquí. Cuando queréis ver las propiedades de un indicador, lo trabajáis aquí. Tiene este paso y tiene este máximo. No lo toquéis. En general, son propiedades que están muy bien afinadas. Habiendo dicho eso, yo en el Mac toco uno de ellos porque he descubierto que se me funciona, se me acopla mucho más a mi forma de operar si le meto un toquecillo a uno de ellos, pero lo veréis en el webinario específico del Mac, que ahí es donde daré más la pista esa. En general, están bien designados, no hace falta meteros en ello, a menos que queráis ser ya muy filigraneros en el movimiento. Veis aquí, sobre todo en estas tendencias cuando está de día, son muy aprovechables. Y dices, sí, claro, aquí lo mismo. Me dice, me pongo largo aquí, pues ya no me he puesto aquí. Venga, hombre, ponte largo, que es lo importante. Te pones largo aquí y te tiras hacia aquí arriba y aquí es donde te dice que te pongas corto y ya lo hemos aprovechado. Fenomenal. Y me pongo corto. Hasta aquí y me pongo largo. Ya, podría haberme puesto cerrado aquí, sí, ya, pero como no te está indicando con precisión los puntos, lo importante es que te funcione casi siempre. Y lo hace. Así que merece la pena apoyarse en elementos adicionales cuando uno opera en el petróleo, no solamente en la acción del precio. Como os digo en algunos otros seminarios, nosotros cuando estamos trabajando sobre el mercado, los que llevamos, yo diría décadas, porque son décadas las que llevo, pues ya fijas mucho la atención en la acción del precio, porque es lo que más te interesa. Pero cuando estáis empezando a operar y cuando ves cosas nuevas, lo lógico es apoyarte en elementos externos que te den esa referencia, ese intento de predicción del movimiento. Y los indicadores son buenos, si no, no existirían ni se ofrecerían. Pero lo único que tiene que haber es, pues eso, un poquito de conocimiento de cómo funcionan y trabajar siempre con una cautela. Y es, en algún momento esto pega un chispazo para abajo o para arriba, porque Trump se levanta esta tarde, bueno, esta mañana suya, y dice, creo que voy a prohibir la venta de petróleo, no, creo que voy a sacar todas las reservas estratégicas de petróleo al mercado para que caiga el precio, porque esto está perjudicando a la industria americana, que es number one. Y en ese momento, el chispón que se mete esto hacia abajo va a reventar todos los análisis técnicos que quieras montarle, todos los indicadores. Y como eso puede ocurrir, insisto en el análisis fundamental, que es ese tratamiento de lo que puede influir en el precio de un activo desde fuera del activo también, no solamente desde dentro. En este caso, nuestro amigo Donald J. Trump, que puede modificar los términos de funcionamiento de un mercado con un solo tuit. Así que cuidado con ello, que es como ahora mismo estamos trabajándolo.
casi siempre palmas, antes de que cambie de sentido. En los dos tercios últimos puntitos del parabólico, casi siempre palmas, pues no lo uses. O sea, ahí depende de cada uno. Cada uno tiene que usar indicadores que le sirvan. Lo que hay que hacer es testear. Y como también lo digo en muchas de las reuniones o de las sesiones que tenemos, lo importante aquí realmente es perder muchísimo tiempo, que no se pierde, se invierte, en conocer, en formarse. Esto que estáis haciendo en este webinario y también a solas, con tu pantallita delante y mirando gráficos, mirando información de mercados, la referencia que os decía de esto, aprendiendo de otros que ya saben cómo van las cosas y que me pueden enseñar de una forma rápida todo ese proceso que yo, si no, necesitaría años para poder captar. En los demás indicadores siempre, bueno, muy bien, pero siempre hay formas de entender cómo puede funcionar un mercado, cómo poder sacarle provecho a un mercadito. En el caso del petróleo, como os decía, y lo vuelvo a poner en la gráfica, lo bajo aquí para compararlo con el otro, en el caso de los petróleos es muy cómodo operar cuando están en el día operativo nuestro, porque suele tener tendencias marcadas. Digo suele porque a veces no las tiene, pero suele indicar tendencias marcadas y es muy interesante por ese motivo. Y además hay una cierta correlación entre ambos en bastantes momentos del día. Es una correlación relativa. Si lo veis aquí, pues las figuras buscan parecerse. No es lo mismo porque los dos tienen su propia oferta y demanda, pero buscan bastante parecerse. Entonces, lo que también os recomiendo es que operéis en el Brent en general por la mañana, que es cuando está más enfocada la atención de los inversores a este producto, y en el West Texas por la tarde. Bueno, estos 5 minutos, obviamente, estos mes. Lo que quiero decir es que si me pongo en el mes, así, veis que es prácticamente lo mismo. ¿Lo veis? Coincidía en el mes, no me había dado cuenta, pero lo miro ahora cuando he visto aquí mes, digo, no, pero sí es así. Fijaos, ¿ves cómo funciona? De manera que aquí es mejor funcionar por la tarde sobre este porque este influirá en este otro. Y por la mañana es este el que toma la influencia sobre este. Lo mismo que pasa un poco cuando estás operando sobre los índices, que lo obvio, lo lógico es montarse sobre el DAX por la mañana y veis que el futuro del Dow, aunque tiene su propia vida, también busca un momento de alguna forma hacer algo. Estos días no, porque la correlación se ha roto entre los dos índices, ya que las bolsas americanas, aunque tengan correcciones este mes relativamente importantes, van muy hacia arriba y las bolsas europeas no levantan cabeza desde hace bastante tiempo. Pero en lo que se refiere a los crudos, sí. Se puede operar este muy bien por la mañana, este muy bien por la tarde, pero hay una correlación entre los dos. De manera que si tengo posiciones abiertas, que he dejado abiertas en el Brent, puedo seguirlas desde el West Texas, viendo lo que hace este. Bueno, pues sigo manteniendo la posición porque aquí no pasa o no parece que pase nada grave por ahora. Este es el planteamiento entre uno y el otro. Cuando operáis en el petróleo, tenéis que ver también otra cosa más, y es, hay momentos cíclicos que son del petróleo de la calle, cuando se refina el petróleo y salen todos los combustibles, que fundamentalmente van a explotar un movimiento alcista del precio. Estos son los inviernos en el hemisferio norte, que son bastante intensos. Sobre todo, pues veis esas épocas donde se llena todo de nieve hasta Nueva York y Washington y todo esto por la parte americana, o todos los problemas meteorológicos que tenemos en Europa también en invierno, especialmente en la época más lluviosa antes del invierno y luego en Estados Unidos a partir del mes de enero. Bueno, pues esto hay que tomarlo en cuenta porque la demanda de petróleo sube y la oferta sigue siendo más o menos estable. En esas consideraciones, como el mercado tiene un precio de futuro de 3 meses, es como se trabaja en el petróleo real, pues hay que saber que el precio del petróleo empieza a subir pues en esta estación. Es un poco antes de que empiecen a producirse todas estas necesidades puntuales de combustible. Es decir, ahora tenderá el precio a subir más que después, cuando ya llega la época veraniega y aunque sí, la gente salga de vacaciones y tal, el consumo es mucho menos intenso en general que lo que hay ahora. Debe haber un mar de fondo y es, en el fondo, si todo va mejor en las economías mundiales, aumentará la demanda de petróleo hasta que se invente la alternativa o se desarrolle la alternativa de las energías no minerales. Pero hoy por hoy lo que cuenta es el petróleo y en esa consideración hay ciclos en el año donde aumenta el precio naturalmente porque aumenta la demanda debido a la necesidad de mayor combustible y hay momentos en que no. Fijaos en que tiene que ser 3,5 meses antes de que se pueda producir ese incremento intenso de la necesidad.
Teniendo desde esa perspectiva el tema, ahora lo lógico sería que el petróleo subiera. Veis que antes hemos hablado de que había un 24% de cortos en esa página. Bueno, pues lo lógico es que el petróleo remonte. Yo por eso estoy abierto, estoy en largo. Me parece además que tengo, y ahora te digo la pregunta que dijiste antes, que viene ahora muy encajable, Josep, sobre cómo se opera en el petróleo. Bueno, tengo aquí dos posiciones en el petróleo, una de 2 y una de 20 lotes. Los 20 lotes es como pasa aquí en esta plataforma de KTM en el DAX. Tú pones 20 y dices, Dios mío, qué de dinero. No, no, es que lo que aquí es 20, en el resto de las plataformas es 2. Es que lo han puesto como si fueran microlotes de alguna forma. Si aquí pones 2, es como en otra plataforma cualquiera operaras 0,2. Y si pones 20, es como si operaras 2 lotes. Entonces, si veis aquí que yo tengo un margen de 2.152,45 en mi cuenta, 2.152,45, y aunque este esté bajando, yo voy a ponerle una orden de compra de 2 lotes, que son 20 en esta plataforma, le doy el ataque y ahora los 2.100 y pico se convierten en 2.290. Veis que prácticamente no ha variado la garantía. ¿Por qué? Porque realmente estamos operando sobre 2 lotes, no sobre 20. Claro que uno le impone mucho la cifra de 20 puesta ahí arriba, pero en realidad no es nada, es lo normal. Fijaos la variación, es decir, estoy una variación de 14 pavos para arriba o para abajo. ¿Qué es lo de los 2 lotes? Si fuera uno, pues serían 5 o 6. Esta es la forma en que se opera aquí. Por eso, cuando empecéis a operar, si queréis realmente sacarle provecho a las cuentas en la plataforma de KTM, que es genial, pues lo que hay que hacer es meterse en 5, en 10, en 15, en 20, que parece una burrada, pero que realmente es 10 veces menos a la hora de ponerse a operar. Este es el planteamiento. Petróleo, súper interesante para poder meterse en él. Vale la pena. Dices, un lote son 10 en KTM, equivale más o menos a 100.000 unidades. Mira, un lote de petróleo es el precio del petróleo, que son 79, pero como lo cogen con 2 decimales es como 7.934. Eso es un lote. En este momento, eso es un lote grande, o sea, 10 lotes. Es como si con un lote de KTM estuviéramos trabajando sobre 793 de subyacente. No son 100.000. Uh-huh. No son los 79.000 que estás comentando. Es decir, baja muchísimo la referencia en KTM. Mira, acabo de comprar y ya se pone un poco en positivo. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay ahí. No vendría mal. ¿Alguna pregunta al respecto? Algo que os interese saber del petróleo. ¿Cuál es la previsión que hay a medio plazo? No la de ahora, que ahora podemos estar oscilando en todo el tema, ¿no? Sino a medio plazo hay mucha gente que dice que vamos a llegar a los $100 el barril en ambos. Hay una diferencia de precio entre ellos que va variando en función de la oferta y demanda de cada uno. Este está en 79 y este está en 69. Ahora es de 10. Ha habido momentos en que el West Texas ha estado ligeramente por encima del Brent, porque la demanda era mucho mayor en ese que en el Brent. En algunos momentos la divergencia entre ambos se ha reducido hasta 3 puntos y ahora estamos en una de las mayores divergencias que hay. Hay una segunda posibilidad de operar sobre ellos, que es en operar no sobre el petróleo o su evolución en el precio, sino sobre la divergencia entre ambos, teniendo en cuenta que la divergencia es mayor en estos momentos que lo que ha sido mucho tiempo. Sí, por supuesto, puede irse a 12, 15 dólares de diferencia. Lo más normal es que las diferencias, las divergencias, se vayan cerrando. Que se baje este y se suba este, o que este se mantenga fijo y este suba, o que este se mantenga fijo y este baje. Y se acerquen, se aproximen a algo que es lo más normal en la historia del petróleo, que viene a ser entre 5, 4 y 6 dólares el barril de diferencia entre uno y el otro. Así que si hay una cosa de esas, es muy probable que lleguemos a poder hacer gran pasta, porque en el mercado profesional se hace, trabajando únicamente sobre la divergencia. Es decir, me pondría corto en este y largo en este, o corto en este para intentar acercarme a este. No por el hecho de que gane o pierda en esta situación, es de alguna forma buscar que se vayan a acercar los precios. Claro que si me pongo corto en este y sigue subiendo, no es una buena política, porque voy a seguir perdiendo dinero aunque este se le acerque más. Lo lógico es entrar con posiciones pequeñas, donde en este pueda estar buscando una aproximación a este otro, poniéndome corto, y en este largo. Y en cuanto consiga un poquito de beneficio en ello, le pongo una trailing stop y a esperar, a ver si me puede desarrollar más el camino. Esa es otra forma diferente de operar sobre mercados.
A veces es muy arriesgada, no funciona, por ejemplo, en los índices bursátiles porque, ya le digo, los mercados americanos tienen su propia sintonía últimamente con respecto a los europeos, pero tradicionalmente lo hemos hecho. Y cuando yo estaba metido en el mercado profesional en acciones españolas, hacíamos el juego de divergencias entre el BBV y el Santander, las acciones, porque veíamos que en cuanto uno se quedaba un poco descolgado, en este caso era el Santander, Botín daba orden de comprar a mansalva a través de todo lo que se pudiera para intentar aproximarse al precio del BBV. Y decías, bueno, si se abren los precios porque cae el Santander, no te preocupes que ya subirá. Efectivamente. Intentaba subir y buscar esas divergencias. Funciona bien. En el petróleo suele funcionar bien, pero no es para aprovecharlo en 5 minutos. El juego de divergencias trabaja a medio plazo. Es decir, que de aquí hasta fin de año puede ser que se vayan a acercar bastante entre ellos y que esa diferencia de 10 acabe siendo de 6 o de 5. Y ahí se puede sacar algo, un poquito de dinero. Que baje de 10 a 15 la divergencia no parece probable. Es mucho más probable que lo que hagan es acercarse en el precio. Y esto es un poco lo que os quería comentar desde la perspectiva de la operativa en petróleo. Ya, aparte de eso, lo que vosotros queráis que comente. Una pregunta que me suele hacer la gente es, claro, pero es que esto tiene unas horquillas enormes, horquilla de 6 puntos. Claro, pero como tiene unos movimientos intensos también, esa horquilla queda consumida en el movimiento intenso que produce. ¿Lo veis? Como este de aquí. Si enseguida estoy sacándole pasta, fijaos aquí. Esto es mi neto ya. O sea que, y lo acabo de abrir hace un momento. Y son 2 lotes, aunque aquí ponga 20. Y ya le estoy sacando este dinero. Pues eso es lo que pasa, que cuando no diría para operar constantemente en él, pero sí cuando veis un poco de agitación en el mercado, se le puede sacar mucho más provecho que a otros instrumentos financieros. Pero hay que tener siempre, como os decía, la perspectiva fundamental, porque a ver qué está pasando y quién es el que está imponiendo criterio, y después apoyarse en algún indicador y empujarse donde vaya el mercado. The trend is your friend. La tendencia es tu amiga. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no tenéis más, yo suelo terminar en 45 minutos. Como hemos empezado en punto, pues prácticamente van a ser los 45 minutos. Sí emplazaros a que los que ya sois clientes de KTM, pues que disfrutéis de serlo, porque es una maravilla ser cliente de un broker como este. Y para los que no lo sois, pues que no perdáis la ocasión de disfrutar de esta maravilla. Es un broker muy decente, tiene el banco en Alemania, está regulado en Nueva Zelanda y además la casa matriz está en el Reino Unido, supervisada por la FCA y con el Fondo de Garantía de Depósitos del Reino Unido detrás, o sea que cubren los dos en caso de quiebra. Como han quebrado bancos importantes en España, como todos sabemos, y algunas cosas pueden caer siempre, aunque no se quiera, pues eso nos da una red de seguridad sobre el dinero que depositamos. Son muy rápidos en las retiradas de fondos, ¿eh? Da gusto trabajar con ellos en ese sentido. Y son ECN, trabajan a mercado. Con lo cual, si tú ganas, genial para ellos, para KTM. Y si pierdes, qué pena, porque deberías estar ganando para poder operar más. Eso es todo. Y el equipo profesional que tiene en España es eso, pero con P mayúscula, profesional. Sabéis que está por aquí Andrés. No quiero darle más coba de la que no se merece, pero Andrés es una persona que sabe hacer las cosas, sabe acompañar al cliente y sabe resolver cualquier consulta que haya de una forma muy rápida. Como se hace fuera de España realmente, que da gusto en algunas cosas. Muy bien, pues mira, y Josep lo corrobora. Nada más deciros, invitaros al resto de los seminarios que estamos dando con KTM este mes de octubre y también estamos preparando los de noviembre, que tengáis un buen rato, que es lo que significa el estar en un webinario, tener un buen rato, disfrutar y aprender. Y yo aprendo y disfruto, así que espero que vosotros lo hagáis también. Muchísimas gracias por estar aquí y muy buenas tardes.